mensaje. Este mensaje se llama Tiempo de Restauración. Voy a ponerme mis ojos. Tiempo de restauración, y como eso he tomado el versículo o el pasaje base que está en Juan 5, del 1 al 9. No sé si hay alguien allí en la pantalla, y si no lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Bueno, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, pues la verdad es que tenemos que entrar un poquito en el contexto de lo que está sucediendo en aquel momento. Dice la palabra que estaba o era en el estanque de Betesda, que es llamado Casa de Misericordia, y me gusta también en otra traducción donde dice Casa de Gracia, la gracia, ese regalo del Señor, ¿no? Y dice que había una multitud de cojos, ciegos, todos enfermos, todos estaban en esa misma condición, enfermos y necesitados. Pero de pronto dice que había un hombre y empieza a hablar. Voy a tomarlo aquí de esto para ir poquito a poquito. Dice que este hombre estaba enfermo y empieza el Señor a poner su mirada y a hablar de este hombre. Llevaba ya 38 años, era muchísimo tiempo, ¿no? 38 años. En esa condición, dice que era paralítico y estaba el hombre pues impedido. Pero sucede algo en ese momento, y es que Jesús llega a ese hombre porque dice que él lo vio. Vamos a ir allí a la Biblia donde está, y dice, voy al versículo 6, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, en esa condición. Y luego le hace una pregunta que yo siempre me he planteado, pero bueno, Señor, es que es una pregunta como ilógica, ¿no? Y le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Vaya, pues si el hombre estaba allí y si la verdad está uno enfermo en esa condición, ¿quién no quiere ser sano? Pero, y el hombre le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda, y al instante. Entonces vamos a desglosar un poquito. Vamos a hablar de tiempos, porque dice que el Señor llevaba allí el hombre muchísimo tiempo, 38 años. Vamos a desglosar lo que Dios quiere. Dios está hablando en estos momentos de tiempos. Y yo quiero que nosotros comprendamos lo que es el tiempo, lo que es los tiempos, lo que significa el tiempo. Dice que el tiempo es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. O sea que Jesús tenía determinado hacer algo con este hombre. En los griegos tenían 2 palabras para referirse al tiempo, lo que era el cronos y el kairos. Lo primero se refiere a un tiempo cronológico, y la segunda, vamos a hacerlo más fácil, se refiere a los tiempos de Dios. La palabra en hebreo
para traducir tiempos es la palabra et, y significa periodo, tiempo propicio o apropiado, es decir, el tiempo de Dios, lo que habíamos dicho. El cronos, el tiempo del hombre, vamos a decirlo así, el tiempo natural, y el kairos, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es un tiempo propicio, es un tiempo apropiado, es un tiempo que está en el corazón de Dios. El hombre dice que llevaba 38 años y el Señor supo que llevaba todo ese tiempo. Entonces, Él vino allí. Bueno, hemos entendido y comprendido lo que es el tiempo. Vale. Entonces, sigue diciendo. Y la palabra, y ahora lo que Dios quiere hablarnos es que estamos en un tiempo propicio. Quiero ir desglosándolo y hacerlo muy fácil. Estamos en un tiempo propicio y en el tiempo señalado que Dios ha determinado para este tiempo. Así como el paralítico estaba y vivía mucho tiempo. ¿Sabes una cosa? Que nosotros también tenemos momentos y tenemos tiempos que llevamos ya mucho tiempo en determinadas condiciones. Y Dios nos ve, porque Dios siempre nos ve. Yo creo que nos ha estado ministrando el Señor en la alabanza y la última canción, la verdad que ministraba mucho mi vida y va muy alineada a este tema. ¿Qué no hace el Señor por nosotros? El amor de Dios mueve montañas. El amor de Dios nos alcanza. El amor de Dios pelea por nosotros. El amor de Dios deja lo que tenga que dejar para alcanzarnos. Y lo podemos ver, que el amor de Dios hizo que Él se despojara de quién era Él. Él era Dios, Él estaba en los cielos, Él lo dejó todo para venir a nosotros. ¿Por qué? Por su amor, y pagó un precio demasiado alto para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos vio, porque nos miró, porque tuvo compasión, porque tuvo misericordia. Así mismo, como lo tuvo con ese hombre y se acercó, el Señor nos mira cada día. Y el Señor quiere que nosotros comprendamos y que entendamos, y yo le ruego al Espíritu Santo que Él pueda impartir esta noche, que los tiempos han llegado, que es el kairos de Dios, que estamos viviendo un kairos de Dios, un momento especial donde Dios quiere actuar en tu vida y en mi vida, donde Dios quiere actuar en la iglesia de Él, donde Dios quiere manifestarse. Porque Dios quiere manifestarse con poder. Dice que aquel paralítico estaba esperando el movimiento de las aguas. Estaba su mirada puesta en aquellas aguas que se movían. Bueno, algunos dicen que algunos estudios dicen que sencillamente eran unas corrientes que fluían por debajo y en algún momento burbujeaban y hacía que se moviera todo esto. Pero bueno, sea lo que sea, el hombre estaba esperanzado en eso. Pero hoy el Señor también nos hace una pregunta. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos la hagamos. ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿Dónde? ¿Dónde? Si estamos en una condición difícil de nuestra vida, ¿dónde está puesta mi esperanza? ¿O en qué pongo yo mi esperanza? ¿O dónde creo yo que está mi salida? ¿Dónde creo yo que está mi salida? ¿Dónde creo que está mi oportunidad para salir de esa situación o de esa circunstancia? Vamos pensando un poquito en cuál es la circunstancia que nosotros vivimos difícil, porque aquel hombre estaba paralítico. Paralítico. ¿Qué es la parálisis? Es algo que nos impide movernos, algo que nos mantiene estáticos. Pues, ¿sabéis que nosotros también tenemos impedimentos en este tiempo? Tenemos impedimentos para madurar, tenemos impedimentos para adorar en espíritu y en verdad, tenemos impedimentos para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos impedimentos para vivir de acuerdo al reino que se nos ha revelado. Tenemos impedimentos para vivir la plenitud que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Tenemos impedimentos también para nosotros poder ser vasijas útiles en las manos de nuestro Dios. Hay muchas cosas que nos pueden paralizar. Vamos pensando
Pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre esta noche. Porque Dios quiere sacarnos de nuestra condición. Dios quiere, hermanos queridos, es el Kairos. Es el Kairos, el tiempo propicio, el tiempo señalado, el tiempo de gracia del Señor. Pero hay algo que tenemos que comprender y entender. ¿Qué es lo que me paraliza? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Qué no me deja avanzar? Porque Dios quiere sanar y restaurar. Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primero yo tengo que reconocer, tengo que entender, tengo que discernir qué es lo que me está impidiendo. Dios vino a restaurar, esa es la otra palabra, por eso estamos tiempos de restauración. ¿Qué vino a restaurar el Señor? El Señor vino a restaurar todo aquello que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El señorío de Cristo, el señorío del Padre, el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Pues eso mismo quiere restaurar el Señor en nuestras vidas y en su iglesia. Él quiere restaurar el señorío de Cristo. Él tiene que ser el Kyrios, Él tiene que ser el Señor. El gobierno de Dios, el reino de Dios tiene que establecerse en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Eso quiere restaurar, queridos hermanos, en nuestra vida. Vamos a ir a la palabra de lo que es restauración. Ya tenemos claro los tiempos propicios, señalados, la gracia del Señor. Vamos a restauración. Dice, como el paralítico, hoy Jesús te ve y quiere restaurar, pero yo quiero que vayamos a ver qué es lo que significa restauración. La restauración quiere decir volver al original. Qué bonito, ¿no? Volver al original. En griego, el significado hebreo es agarrar, curar, ayudar, reparar, asir, atrapar, ser fuerte, valiente, reedificar. Hay muchos más, pero vamos a dejarlo en reedificar, curar, ayudar, atraparnos, porque el Señor viene a atraparnos, a rescatarnos, a asirnos, que nos hagamos, que nos cojamos fuerte. Él lo hace, no nosotros. Lo más maravilloso es que Él lo hace. El paralítico estaba allí, pero el Señor, hermanos, amigos, el Señor lo vio. El Señor lo vio y vino a Él. Y vino a Él porque dijo, ya lleva mucho tiempo, ya no lo quiero en esa condición. Se derramó la gracia, se derramó la misericordia. Y entonces le dice, ¿quieres ser sano? Vamos a esa palabra. Si ya entendemos los tiempos, los kairos y lo que es la restauración, entonces ahora vamos a ver por qué el Señor le hace esa pregunta. ¿Por qué? ¿Quieres ser sano? Pues porque para que el Señor restaure todo lo que se necesita restaurar en nuestras vidas, llámese en el ámbito espiritual especialmente, o el ámbito natural, o quiere restaurar tu familia, o quiere restaurar tu economía, o quiere todo lo que tenga que restaurar. Porque indudablemente para restaurar todo primero viene de adentro. Todo viene primero de adentro, porque cuando el Señor es tu Señor, se empiezan a restaurar todas las cosas. Todas las cosas se ponen en su lugar. Entonces, vamos allá. Hay algunas condiciones. Y la primera de ellas dice, condiciones en que el poder restaurador de Dios actúa. La primera de ellas, debe haber un anhelo en ti. Un anhelo, no cualquier anhelo. Un anhelo vehemente, un anhelo desesperado para que tú desees salir de la circunstancia en que te encuentras. ¿Y sabes a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva la mirada en la palabra del Señor? A los tiempos de Nehemías, a los tiempos también de Esdras,
a los tiempos de Ageo. Bueno, en la Biblia se habla mucho de restauración, pero vamos a quedarnos con los tiempos de Nehemías. Dice que Nehemías, cuando vio la circunstancia en que se encontraba el pueblo, los que habían venido de allí, del tiempo de que estaban, a ver si me viene la palabra, que estaban cautivos, habían regresado de la cautividad, y él pregunta, bueno, pues, ¿cómo están? Pues dice, mira, allí los muros están derribados, y le dan todos los datos de cómo se encuentra. Dice que Nehemías hizo duelo. Dice que Nehemías ayunó, dice que Nehemías lloró, dice que Nehemías oró por muchos días. Es decir, él tenía un dolor en su corazón profundo y al mismo tiempo tenía un anhelo profundo para que se restauraran los muros de Jerusalén, para que su pueblo, sus hermanos no estuvieran en esa condición. Lo anheló, lo deseó, pero no se quedó de brazos cruzados. Bueno, sí, Señor, tú sabes todas las cosas y vale, pues cuando tú quieras, Señor, yo aquí estoy. No. Hay que hacer algo. Y es anhelarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hay un pasaje que también nos puede aclarar muchísimo lo que es eso, sentir ese anhelo profundo y esa vehemencia. Está en el Salmo 38:8. Vamos a buscarlo. Bueno, tenéis allí donde lo puedes leer, pero a mí me gusta mi Biblia. Soy un poquito, yo creo que a la antigua usanza. Amo mi Biblia. Salmo 38, vamos allá, 38, versículo 8. 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estoy debilitado en gran manera. Pero no se quedó en su debilidad. Y gimo, que gemir, clamar, dar voces, dar gritos en la conmoción que hay en mi corazón. Entonces, aquí el salmista nos habla de la situación que estaba viviendo, pero que había en él un anhelo, un clamor. Levantó su clamor, levantó su gemir al cielo, pidiendo o clamando por la circunstancia en que él vivía. Hay otro versículo también donde me gusta muchísimo y también lo podemos tomar a la siguiente palabra, pero decía el salmista: una cosa he demandado, una cosa pido, una cosa clamo, pero esta buscaré. Él no se quedaba quieto, vale, ya clamé, no, porque ahí entra también la segunda parte, que es nuestra voluntad tiene que cooperar también, o tiene que alinearse a la voluntad del Señor, porque sabes una cosa, el Señor a nadie obliga, el Señor a nadie obliga, el Señor no nos acorrala, no, nos busca, nos ama, nos llama, ¿qué no hace por nosotros? Pero no toma la decisión por nosotros. Dios no exime al hombre del esfuerzo. Algo tenemos que hacer. ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Quieres ser sano? Él tenía que tomar una decisión. Por eso digo, parece una pregunta ilógica, insensata. Pero es que él tenía que decirle, sí, Señor, yo quiero. Aunque no le respondió, dijo, Señor, es que yo cuando voy, ya las aguas se han movido, cuando se mueven las aguas, otro ha ido antes que yo. Había un impedimento en él, había una parálisis, pero él estaba, no lo sé si lo puedo decir así, un poco acomodado. O tal vez dijo, la verdad que esta es mi condición. Y pues bueno, yo voy a estar aquí hasta que algo suceda, hasta que a ver si las aguas se mueven y alguien me ayuda, alguien me empuja, o si de pronto yo arrastrándome un poquito, pues logro llegar a alguien logro llegar antes que alguien. Pero no es así, hermanos. Hay que hacer, Dios nos demanda esfuerzo. ¿Y qué le dijo el Señor?
levántate, hay una acción, hay algo que yo tengo que hacer. El Señor no me exime de esfuerzo. Y ahí también entra ese salmo que yo les decía. Una cosa buscaré, ¿vale? Una cosa he demandado, muy bien, pídela, síguela pidiendo, clama, está muy bien, Dios quiere. Pero hay algo que tengo que hacer yo. ¿Qué? Esta buscaré. Esta perseguiré. Por esta iré, por esta haré lo que tenga yo que hacer, hasta las últimas consecuencias. Así nos habla el Señor. Porque Dios quiere restaurar, pero no nos podemos acomodar. Tenemos que ser determinantes, determinantes. No acomodarnos a la situación que tenemos. Aquello que nos incapacita. Bueno, la verdad es que me tocó. No nos ha tocado, queridos hermanos, porque a veces si tenemos una parálisis, una incapacidad, es porque sencillamente no hacemos nada por dejarla, o porque nos produce placer, o porque nos sacia momentáneamente, porque únicamente lo de Dios sacia para siempre, en profundidad. Pero hay cosas que nos sacian por un momento, pero nos producen placer, nos producen satisfacción, nos producen beneficios. ¿Qué pasó cuando el Señor le dijo a Samuel que tenía que matar todos aquellos animales, que era el sacrificio, que no dejara nada? Pero él dejó algo. Él no fue obediente a la instrucción de su Dios. Saúl, no fue obediente. Incluso Samuel le había dicho, oye, que tienes que esperarme, que yo vendré y haremos sacrificio. No, porque por delante prevaleció lo que él quería. Por delante de él estaban sus deseos. Por delante quería también suplir de pronto sus necesidades. Aquella cantidad de ovejas o ganado, lo que era el fruto de ese anatema, pues le traía beneficio. Y es a veces así. Ciertas circunstancias en nuestra vida nos traen un beneficio. Y entonces las dejamos ahí, nos acomodamos y sabemos que nos paralizan. Porque todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios, a su verdad, a su justicia, nos paraliza. Es impedimento para crecer, para madurar, para agradarle, para servirle, para honrarle, para dar, para ser de testimonio. Necesitamos ser de testimonio porque somos cartas leídas por los hombres. Somos cartas leídas por los hombres. Entonces hay cosas que nos impiden ser de testimonio. No nos acomodemos. Necesitamos ser determinantes. Necesitamos pelear por aquello que es lo que se me ha dado. Vuelvo a decirles, a ti no temas, dijo Jesús, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Siéntete bienaventurado. Siéntete bienaventurado, siéntete bendecido, porque el Padre le ha placido que tú tengas el reino, conozcas el reino y vivas el reino. El Padre te ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo lo que ha sido dado para la vida y la piedad lo tenemos nosotros. Nos ha sido dado. Todo. Gloria sea al Señor. Estas verdades nos enriquecen. Estas verdades nos dan vida. Estas verdades nos dan fuerza para no quedarnos en la condición en que nosotros estamos. Entonces, primero, anhelarlo vehementemente. Luego, que nuestra voluntad coopere para que Dios pueda mostrar su poder, hacer la obra. Buscar, tengo yo lo que es el significado de buscar. Vamos a leerlo porque nos bendice. Dice que buscar es hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse en una determinada situación. Buscar algo, conseguir algo, perseguir algo, eso es buscar. En 2 de Corintios, el capítulo 9, 24, dice:
y todo lo que compite, bueno, habla de la disciplina. Vamos a leerlo, no me voy a eximir de ello, porque en realidad la palabra del Señor siempre nos bendice, siempre nos edifica, no hay desperdicio en ella. Si me tenéis un poquito de paciencia, vosotros la tenéis ahí seguramente. Vale. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿Es Primera de Corintios? A ver. Seguramente sí. Vamos a ver, sí. Bueno. Si me esperan a mí un poquitín. Espero que el Señor esté ministrándonos, esté hablándonos, que nuestros oídos estén abiertos, porque Dios quiere hacer una obra preciosa y maravillosa en nuestra vida. Aquí está, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso es buscar, eso es buscar. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Parémonos en esta palabra, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Porque el apóstol Pablo está allí ministrándonos, enseñándonos y dándonos a entender que nuestra vida cristiana también es una vida de disciplina. Y luego más abajo vemos cómo él trata y dice, yo no corro por correr, ¿no? Sino que tengo una meta y yo sé qué es lo que tengo que disciplinar. Hablaba de su carne, ¿no? Pero nuestra vida también es una disciplina. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos abstenernos de muchas cosas, no dar rienda suelta a nuestros deseos y a nuestros placeres. Por eso vino el Señor a restaurar, ¿qué? El reino, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque hasta que eso no se ejecuta, pues vamos a vivir a merced de lo que nosotros queremos o de nuestra carne. Nos hizo hombres nuevos, esta es una gran realidad. Hombres y mujeres nuevos, nacidos de la voluntad del Señor. Ya no somos hombres naturales, ahora somos hombres espirituales. Pero, lógicamente, eso es un trabajo y es un proceso que hay en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo creo, hermanos, por mi vida, lo que he vivido, lo que he caminado, lo que he recorrido con Jesús, que es necesario tomar también medidas. Es necesario, yo creo que hay una oración siempre, un clamor que pone el Espíritu Santo en mi boca por la iglesia y por mí, indudablemente, como todos vosotros, soy muy necesitada también del Señor. Y es que ponga el mismo sentir que hubo en Jesús, que también lo ponga en nosotros. El de entregarnos, el de despojarnos, el de vivir para el Padre, el vivir para agradarle, vivir para su propósito, ya no vivir para nosotros. El poder tomar la cruz, porque es necesario tomar la cruz. Y ahí nos habla, es necesario abstenernos. Abstenernos nos habla de una muerte, porque el abstenernos es nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros sueños. No es que sean malos, sino que tienen que estar alineados a la voluntad del Señor, porque ya no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. Ahora somos su pueblo, ahora somos su rebaño, ahora somos su ejército, ahora somos su cuerpo, donde la cabeza es Él. Entonces, de acuerdo a ello, ya tenemos que empezar a vivir todas estas cosas tan grandes y al mismo tiempo tan pequeñas. Él quiere venir a restaurarlas en cada uno de nosotros. Bueno, entonces tenemos que nuestra voluntad coopere. Un tercer punto sería creer que es posible. Creer que es posible. Tener fe. Porque en realidad nosotros hemos escogido el camino de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver el poder que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Porque la fe
Es como decía el pastor Juan Radames, la fe es como la cañería por donde corre el agua. Si no tenemos cañería, ¿por dónde va a correr el agua? Pues por ahí tiene que manifestarse la fe. La fe es eso, es como el agua, pero tiene que tener pues la apertura de nuestro creer. Entonces, necesitamos creer que Dios es poderoso para hacer, ¿qué? Algunas cosas. Todas las cosas, mis hermanos. No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Será imposible que Dios restaure tu vida? ¿Será imposible que Dios quite la parálisis? Muchas cosas nos paralizan. También puede ser o el pecado, ataduras, todo lo que está fuera del Señor. ¿Será imposible que Dios te libere de cadenas y ataduras? Ya lo hizo. Pero también dice, el Salmo 91 me gusta mucho, y dice, líbranos, que Él nos librará del lazo del cazador. Es decir, lo que a mí me da a entender, que aunque yo esté bajo la sombra, por ahí el enemigo puede ponerme un lazo. El salmista decía, líbrame del lazo del cazador. Entonces hay lazos que el enemigo, porque hemos abierto la puerta, porque no hemos vivido de acuerdo a su voluntad, por muchas razones que nos pone lazo. No nos acomodemos a ello, porque nos paraliza, nos estanca, no nos deja vivir el reino. Son cosas que nos inutilizan. Entonces, tú puedes creer, cantábamos una alabanza ahora, porque si hay algo que es hermoso es que no es cantar por cantar. Yo creo que las alabanzas muchas veces tienen que convertirse en nuestras oraciones, que suben al cielo, porque ellas nos ministran, el Espíritu Santo a través de ellas nos ministran, y muchas de ellas las hago mis clamores, mis oraciones. Y esa alabanza decía, yo creo lo que podrás hacer, creo lo que podrás hacer en mí. Exacto. Entonces ahora yo me pregunto a mí, y tienes que preguntarte a ti misma, ¿tú crees? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo con aquello que te imposibilita? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios puede restaurar tu hogar? ¿Tú crees que Dios puede abrir los ojos de tu familia, de tus hijos, de tu esposo? ¿Tú crees que Dios puede librarte de una enfermedad que estás pasando terrible? ¿Tú crees que Dios puede restaurar tu economía? ¿Tú crees que Dios puede restaurar relaciones con esposos, con padres, con hijos? ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Yo creo. Y a veces hay circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas, porque si nosotros no vivimos esos tiempos con el Señor, esas experiencias con Dios, no podemos estar en capacidad de poder llevar y hacer frente a la verdad y poder decir, sí, ahora yo les digo, yo sí creo, porque yo he visto muchos milagros en mi casa. ¿Quién me puede decir a mí que Dios no es mi sanador? Si yo lo he vivido, si yo lo he experimentado, si yo lo he visto. ¿Quién me puede decir a mí que Dios no es mi fortaleza? Si en medio de mi debilidad, en medio de mis circunstancias, donde ya no podía más, Él me dio las fuerzas para seguir adelante. Y yo sé que no solamente yo sé que cada uno de nosotros puede decir muchas cosas del Señor, porque eso es la realidad. Dios nos lleva a determinadas circunstancias, a determinadas vivencias, para que aprendamos, para que le conozcamos. Dios no es un padre como nosotros muchas veces, protectores, cuidadosos. Yo muchas veces le digo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor. Y es verdad, y estamos en todo nuestro derecho. Pero ¿sabe qué hace el Señor a veces? Nos ama, claro, mucho más que nosotros a nuestros hijos. Pero el Señor nos deja que a veces tropecemos. El Señor nos deja que experimentemos circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque aprendemos. Y porque allí le conocemos. Y porque allí vemos su poder en las áreas que estemos pasando, pero que necesitamos creer y confiar. Yo me he visto en situaciones donde han sido muy confusas, muy difíciles, no de un mes, sino de años, y donde yo he dicho, Señor, no entiendo,
no sé, no veo nada. Pero en una ocasión, orando, me mostraba él, especialmente porque estaba pasando un momento difícil con alguna de mis hijas, y el Señor me mostraba cómo ellos iban en una barca y había, como dice la Escritura, qué hermoso es porque nos habla también a través de la Escritura, pero me mostraba en visión eso, iban en una barca donde había una tormenta tan fuerte, pero tan fuerte que no se veía nada. Me mostraba esta visión y yo decía, bueno, Señor, sí que eso yo ya lo sé, pero ¿sabe luego qué me decía con ese silbo apacible? Yo estoy en la barca. Entonces eso es algo que te da seguridad, te fortalece, te levanta, te consuela y dices, Señor, pues aunque esté la tormenta como está, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, aunque yo no vea nada, pero si tú me has dicho que estás en la barca, pues estás en la barca y yo tengo la seguridad que algo harás. ¿Cuándo? En el Cairo de Dios, hermanos. No son nuestros tiempos. Nunca son nuestros tiempos. Aunque a mí me parezca que este es el tiempo y este es el momento, nunca son nuestros tiempos. Siempre es el Kairos de Dios. ¿Por qué los Kairos de Dios son perfectos? Son perfectos. Y trabajan con nuestras vidas. Obran en cada uno de nosotros. Nos bendicen en todo tiempo. La bendición del Señor nunca entristece, sino que nos enriquece y nos bendice, no añade tristeza, es lo que dice la palabra. Y siempre yo estoy bajo esa bendición. Así de que no añadirá tristeza, porque Dios no aflige voluntariamente, sino siempre ¿con qué? Con un propósito y un plan. Bueno, no nos vamos a enredar en ello, sino que seguimos adelante. Entonces, voy a dar un repaso. Para que el poder de Dios se manifieste en su restauración, entonces debe haber en nosotros un anhelo. Debe cooperar nuestra voluntad. Debemos creer. Uno de los versículos que podemos tocar es también a ver si lo tengo yo aquí, Lucas 18, 26 y 27. Vamos allá al Evangelio de Lucas. Estamos paseando un poquito por la Biblia, pero la verdad que es una bendición. Lucas 18, 27. Vamos allá. Y dice así la palabra. Nos está hablando, para ponerlos un poquito en contexto y no leer toda la palabra, les está hablando aquí cuando él hablaba con el joven rico. Y él le pedía algo al joven rico, que lo entregara, que lo dejara, pero más fue su amor por las riquezas que por las cosas del Señor. Dice que el Señor se sintió triste, un poquito ahí tocando el contexto, pero vamos al 27. Y él les dijo, ¿quién? El Señor. Porque vamos a leerlo desde el 25, dice, porque es más fácil pasar por un camello, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús, pues precisamente por lo que estaba pasando con el joven rico, porque el joven rico, pues el Señor le pidió que entregara todo, que lo vendiera y que lo siguiera, que lo dejara todo, pero más fue su amor por lo que él tenía, por sus grandes posesiones, y no pudo entregarlo. Aunque el joven rico pues dice que guardaba la palabra, que era un hombre pues que buscaba posiblemente de Dios, pero había algo que no había entregado y era eso, no lo pudo poner a los pies del Señor. Fue más grande su amor por las cosas que tenía que por el Señor. Entonces es ahí donde el Señor les dice y les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque los discípulos le dijeron, y los que oyeron esto le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues claro, los discípulos dijeron, madre mía, pues si las cosas son así como tan difíciles que hay que dejar, Señor, ¿quién será salvo? ¿Quién será salvo? O sea que no hay probabilidad, pero es ahí la respuesta del Señor. Lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Para Dios, para Dios. Aún cuando nosotros tenemos nuestro corazón en ciertas cosas como el joven rico,
que son nuestras posesiones, o nuestra casa, o nuestra familia, o nuestras fuerzas, o nuestra familia. Cuando tenemos ahí cifrado todo nuestro corazón, a veces creemos que como que esto va a ser imposible, que Dios nos pueda sacar de ahí, o que es imposible entregárselo al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es reconocerlo y pedirle ayuda al Señor. Hay ciertas áreas de mi vida en las que yo me he visto. Sí, me he visto como el paralítico, como que no avanzo, como que no puedo salir de ahí, pero no me he conformado. ¿Sabes por qué? Porque yo sé de dónde viene mi ayuda y mi socorro. Porque yo sé quién pelea mis batallas. Porque yo sé quién es el que me saca de la oscuridad, de las tinieblas. Porque yo sé quién es el que mete la mano para restaurar, para arrancarme, para sacarme. Yo sé quién es Él y no hay otro más sino Jesús. Entonces, lo que es imposible para mí, es posible para el Señor. Hay imposibilidades muchas. Yo quiero que tú pienses en este momento. No dejes que solamente la palabra sea algo que vino y la trajimos, y la escuchamos y ya está. No. La palabra del Señor cuando viene a darnos una instrucción, a darnos un consejo, es menester empezarla a vivir y a experimentar. Es menester ponerla por obra. Y piensa ahora, ¿cuál es tu imposibilidad? ¿Qué es lo que a ti te parece que es imposible, que no puede salir, que no puede ser quitado, que no puede ser restaurado, que te tiene atascado, que no hay nada, sino que tú estás esperando que suceda algo? Pero que el Señor te dice que está aquí y que para Él es posible. Solamente necesitas clamar desesperadamente, pedirle ayuda. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos, somos incapaces. O sencillamente, ¿sabes una cosa? Hay momentos en que podemos apañarnos, diría yo. Podríamos apañarnos, como que hay cositas que decimos, vale, yo las voy a dejar. Sí, que las voy a dejar, que las voy a cambiar. Vale, sí, yo creo que por un tiempo lo logramos. Pero al final, lo que hay dentro y que no es conforme a la voluntad de Dios, que no es arrancado, que no es quitado, que no es sanado, que no es curado y que no toma el Señor su lugar, vuelve a salir. El árbol de manzanas, por mucho que tú le pongas las manos al árbol de manzana, digan el nombre de Jesús, yo declaro que ahora dará peras. Pues no, porque esa es su naturaleza. Entonces Dios tiene que hacer algo dentro de nosotros, romper, quitar, desarraigar, quitar, para que realmente sea eso limpiado y sanado, ya no salga más. Por eso el salmista David decía, Señor, él se exponía cada día delante del Señor y decía, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Escudriña. Eso es algo que nosotros cada día tenemos que hacerlo, porque a veces sabes una cosa que no percibimos, ciertas cosas, ciertas pequeñas zorritas que nos están paralizando. ¿Qué tal alguna pequeña zorrita como un resentimiento? Porque a veces los pecados nosotros los catalogamos como en escala. Vale, si es fornicación, qué pecado tan grande. Una pequeña mentira, una mentira. Las mentiras piadosas o mentiras blancas, madre mía, que eso no es mucho. Pues no, el pecado no tiene escalafón, todo es pecado delante del Señor. Lo que no es bueno y no es conforme al Señor es pecado. Y son las pequeñas zorritas. Entonces como que nos vamos acomodando, dejémoslo ahí, una pequeña mentirijilla. A lo mejor mis ojos se desvían a algo que no es bueno. Ay, pero eso no tiene el menor problema, eso no hay nada, solamente un momentico. A lo mejor una pequeña murmuración de un hermano, a lo mejor el señalar a mi hermano, las pequeñas zorritas, entonces también eso nos paraliza. Pero queridos, Dios no vino a juzgar, Dios no vino a señalar, Dios vino a sanar y a restaurar, pero yo tengo que también saber y ser consciente de lo que hay para poder clamar, para poder hacer lo que tengo yo que hacer.
no acomodarme, levantarme, pelearme, hacer mi parte para que Dios pueda llevar a cabo la de Él. Bueno, y vamos concluyendo, ya queda poco, solamente después de esto viene el mantener, porque Dios trae la sanidad y la restauración en este tiempo. Pero también cuando llega esa sanidad y esa restauración, pues tenemos que mantenernos en lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo mantenernos? Hay un versículo precioso que me gusta muchísimo a mí y dice, arraigados y cimentados en Cristo Jesús. No podemos ser independientes de Jesús. No podemos ser independientes, porque si somos independientes de Jesús, lo que vamos a encontrar es encontrarnos como el paralítico, incapacitados para vivir la vida que Dios nos ha dado, incapacitados para dar testimonio, incapacitados para poder ser útiles al Señor. En vez de ser capacitados, vamos a estar atados. Sabes que el Señor habla mucho de libertad en estos tiempos, mucho de libertad en estos tiempos. Pero ¿sabes por qué habla tanto de libertad? Él ya ganó la libertad en la cruz del Calvario, ya es nuestra. Pero hay pequeños lazos que nos atan, pequeñas zorras que nos están deteniendo. Y eso es lo que Dios quiere, que en esta noche tú puedas ser consciente. ¿Qué es ese pequeño lazo? ¿Cuál es esa pequeña zorra? ¿Cuál es esa incapacidad? ¿Qué es lo que te ata? No te acomodes, determínate para vivir el reino. Determínate para vivir en la libertad que Cristo ganó. Hay una de las cosas que dentro de esa restauración es muy importante para el Señor. Son nuestras vidas, sí, las cosas que nosotros tenemos. Pero sabes una cosa, hermano, Dios quiere restaurar. Y no sé, yo creo que tenemos que decirle, y yo tengo que decirlo porque así lo siento, como decían aquellos discípulos que iban por el camino de Emaús, y no entendían los tiempos, no entendían lo que pasaba, hasta que Jesús estuvo con ellos y lo comprendieron. Dice que se abrieron sus ojos y dicen ellos, ¿es que no ardía nuestro corazón cuando estaba con nosotros? ¿Es que no ardía nuestro corazón? ¿Es que no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Pues así tiene que pasarnos en este tiempo. ¿Es que no arde nuestro corazón cuando viene la palabra? ¿Es que no arde nuestro corazón cuando estamos reunidos y Dios ministra nuestra vida? Porque Dios quiere restaurar primeramente la intimidad. En cada reunión que tenemos, ¿habla de qué? Intimidad. Volver al secreto, amar la habitación de su morada. Eso es lo primero que tiene que restaurar en mi vida para que también se vea la restauración en todas las áreas mías. Hemos abandonado el lugar secreto. Algunos me dirán, no, eso no es así. Seguimos yendo, sí, seguimos yendo. Pero ¿lo hacemos como Dios quiere? ¿O vamos al lugar secreto como la lista de quien va a un supermercado? Hermanos, es necesario cerrar la puerta. Es necesario, como la instrucción que te da el Señor a través de los siervos, es necesario acallarlo todo. Es necesario que las cosas de este tiempo no nos atrapen. No nos atrapen. Es necesario que todo aquello que nos está estorbando para impedir, porque uno sabe que hay uno especialista en poner estorbo para que vayamos al lugar secreto. Y ese es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Desde que tú recibiste a Cristo es tu enemigo. Y hay una guerra. Se gesta una guerra. Se gesta una guerra para que tú no vayas al lugar de intimidad. Se gesta una guerra para que tú no escuches la voz de Dios, no entiendas los tiempos señalados, no conozcas la voluntad del Padre. Se gesta una guerra para que tú no puedas reunirte
con tus hermanos, porque cuando nos reunimos como pueblo, con nuestros hermanos, hay fuego y hay bendición que viene de lo alto. Yo te digo, por mucho que se esté apagando tu vida, pero aquí hay fuego. Hay fuego. Tú te juntas con los carbones encendidos y empiezas a arder. Pero se gesta una guerra. Yo he vivido y experimentado esos tiempos de guerra, por eso le hablo, yo sé de lo que hablo. Hay momentos en que yo he tenido, en que no sé orar, no fluye la oración, no fluye. Digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Es que no lo entiendo, pero el Espíritu me ha hecho entender, son tiempos de guerra, son tiempos donde el enemigo viene a estorbar. Y entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues si no fluye, si no pasa nada, pues no oro. No, peleo la batalla. Hay un hombre que se llamaba Jacob y él peleó por su bendición. Él peleó para salir de la condición en que estaba, era un hombre engañador y fue transformado. Pues yo, también tú, todos nosotros tenemos que pelear por nuestra bendición. ¿Cuál es la bendición? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la bendición? Que yo viva en el lugar secreto, porque si yo vivo en el lugar secreto, no tengo ataduras, no tengo cadenas. Su luz disipa mis tinieblas, porque en el lugar secreto soy fortalecida. Porque en el lugar secreto entiendo los tiempos de Dios. Porque en el lugar secreto, aunque vengan cosas a mi vida, el Señor me hace entender las verdades y las realidades. En el lugar secreto, si soy débil, Él me levanta. Si estoy caída, me restaura. En el lugar secreto lo encontramos todo. En el lugar secreto hay sanidad para tu alma, libertad para tu alma y también para tu cuerpo. Muchas veces yo he entrado al lugar secreto con enfermedades y he salido sin ellas. ¿Tú crees que es posible? Es posible. Es que Dios está ahí. Es que el pastor ministraba. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario allí pagó el precio y se rasgó el velo. ¿Tú sabes lo que es tener entrada a la presencia del Señor, estar junto a Él? Yo ruego al Espíritu Santo que esto se nos revele, porque cuando se revela a tu vida no es igual. El Señor quiere también restaurar la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Lo que ya hablábamos. Yo tengo que saber cuál es mi identidad. Ya no es la que era antes. Yo ya no soy la Doris de antes. Él pagó un precio por mí. Él por ese precio, y al yo recibir ese sacrificio en la cruz del Calvario, al acercarme a Él, a entregarme a Él, me hizo su hija. Ahora soy hija de Dios. Hija de Dios. Soy parte de su pueblo, oveja de su rebaño. Soy parte de su ejército. Estoy en las filas del ejército de Dios. Soy parte del cuerpo que, bien unido por las coyunturas, hace su función. Quiere restaurarnos como cuerpo, porque se nos ha olvidado que somos el cuerpo. Yo puedo ser una mano, puedo ser un ojo, puedo ser un pie, pero soy parte del cuerpo.
Si a mí me falta una mano, yo creo que no es igual mi cuerpo. Si me falta un ojo, pues así es. Tú eres parte del cuerpo y eres importante y eres parte fundamental en el cuerpo de Dios. El Señor quiere restaurar tu identidad. Tu identidad, porque si hay algo que el enemigo viene a quitarte es la identidad. Cuando Él logra quitarte la identidad, pues también estás vencido. Dios quiere restaurar la honra los unos con los otros, pero especialmente la honra a los siervos que el Señor nos ha puesto. No los tengamos en poco, no juzguemos, porque hubo una Miriam que juzgó a Moisés. Probablemente dirán, bueno, que tenía razón. No somos jueces. Honremos los siervos que el Señor ha puesto a pastorear nuestras vidas. Honremos la casa donde el Señor nos ha puesto. No es donde yo quiero estar. No es donde a lo mejor me llama la atención, porque o me miman más o me miman menos, porque siempre está la queja, ¿no? Pero honremos la casa donde el Señor nos ha puesto. Quedémonos donde el Señor nos ha puesto. Yo hay algo que le digo a las personas nuevas que vienen y que tengo oportunidad de hablar con ellas. Le digo, ¿sabes? Ora al Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo dirección. Porque los que somos hijos somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos guiados por Él. Pídele dirección al Espíritu Santo y pídele si esta es la casa donde Dios te quiere. Cuando tú tengas testimonio y tengas la certeza, porque el Espíritu Santo te va a dar esa certeza y esa convicción. Si tienes la convicción y la certeza, quédate en tu casa. Vengan vientos, vengan tormentas, pase lo que no te guste o lo que te guste más o lo que te guste menos. Quédate donde Dios te ha puesto porque es tu casa. Honra la casa donde Dios te ha puesto. Ama la casa donde Dios te ha puesto porque en ello hay bendición. Y ahí el Señor edificará tu vida. Ahí el Señor trabajará en tu vida. Pero si vamos de aquí para allá, de aquí para allá, Dios no puede hacerlo. No es que no pueda, es que no es la voluntad del Señor. Dejemos que Dios trabaje. Honremos también nuestros pastores. Son hombres y mujeres que Dios los ha puesto a ir delante, mostrando el camino, pastoreando el rebaño. ¿Acaso creemos que eso es fácil? No, muy complicado. Pero Dios les ha dado la gracia, Dios les ha dado la visión, Dios les ha dado el talento, Dios les ha dado la fuerza, Dios los ha dotado de la sabiduría y de todo lo que Él precisa, de los 7 espíritus de Jesús, para poder llevar adelante el pueblo que les ha encomendado. Honremos, amémoslos. Y que si algo hay en tu corazón que no le agrada, no dejes que se ponga el sol. Ven, háblalo. No dejes que el enemigo abra brecha. No dejes que el enemigo te saque, porque ese es uno de los trabajos de él. Amemos la casa también. Cuidemos la casa donde el Señor nos ha puesto. Sirvamos en esa casa y en ese lugar. Dejémonos trabajar. Todas las cosas vine a restaurarlas, pero yo quiero ser fiel, como me dijo, y esos son los puntos más importantes que Dios quiere en este tiempo restaurar. Así de que concluyo con esto, hermanos, y concluyo con darle la gloria y la honra al Señor y darle las gracias. Y quiero orar. Señor, te doy muchísimas gracias por estos tiempos en que tú nos hablas, Señor. Estos tiempos en que tú traes provisión y salida para nuestras vidas. Estos tiempos también en que nos confrontas, porque tu palabra nos confronta. Pero tu palabra nos confronta no para señalarnos ni juzgarnos, sino nos confronta para que podamos ver nuestra condición, levantemos las manos al cielo, pidamos ayuda y hagamos lo que tenemos que hacer, Señor, la parte que nos corresponde para que tú puedas manifestar tu poder y sanarnos y restaurarnos y liberarnos y hacer la obra que tú quieres hacer con nosotros. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, esa gracia que derramas sobre nuestras vidas y esa misericordia, Señor. Ayúdanos también, Señor, a entregarnos en totalidad, porque
También hay algo que tú siempre hablas en estos tiempos a mi corazón. Es tiempo de romper el alabastro. Hermanos, es tiempo de romper el alabastro. De entregarlo todo. De entregarlo todo. Aquello que es importante, aquello que tú no quieres entregar, pero es tiempo de entregar el alabastro. Y el alabastro lo entregamos cuando, Señor, somos deudores de tu gracia. Cuando entendemos todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Da revelación de todas estas cosas que tú has hablado y que tu palabra cumpla el propósito con el que hoy la enviaste. En el nombre de Jesús, amén y amén.